Bienvenida a la apertura virtual de Joaquín Orellana, The Spine of Music. Esta es la primera exhibición en los Estados Unidos de las herramientas sonoras del compositor guatemalteco. Este evento fue posible gracias al apoyo que recibimos del National Endowment for the Arts, New York City Department of Cultural Affairs, MetLife Foundation, Mex American Foundation, Smart Family Foundation, New York State Council on the Arts, Japan Foundation, and Cory Manzuto Gallery. Quiero agradecer a los miembros de nuestro Círculo de Artes de las Américas que brinden apoyo instrumental a nuestros programas de artes visuales. Por último, me gustaría agradecer a nuestros departamentos talentosos de arte y música por organizar esta exhibición. Y también la energía de Emi, que encabeza nuestro programa de arte, y Sebastián, que encabeza nuestro programa de música, por sus pasiones y compromiso a todas las exhibiciones que hagamos. Ahora quiero darle la bienvenida a Cristian Calderón Santizo, el viceministro de Cultura de Guatemala. El viceministro Calderón es licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en organismos internacionales y es magistral en gestión pública y liderazgo. Calderón es miembro activo del Centro Interdisciplinario de Estudios Culturales de Argentina y tiene una trayectoria de 14 años en administración pública y diplomacia. Muchas gracias a usted y al ministro de Cultura y Deportes de Guatemala por su apoyo en este evento. Le paso al señor viceministro Calderón para darnos unas palabras de apertura. Muchas gracias. Muchas gracias, Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de America Society. Gracias a nuestro queridísimo maestro Joaquín Orellana y a cada uno de los invitados especiales. Realmente con un atento saludo desde el Ministerio de Cultura y Deportes de nuestro hermoso país, Guatemala. Estamos en este 2021 celebrando nuestro bicentenario, nuestros 200 años de independencia. Y para mí es realmente un honor participar en la inauguración de esta exhibición titulada Joaquín Orellana, la vértebra de la música, por medio de la cual, gracias al apoyo invaluable de la organización America Society y el maestro Joaquín Orellana, pues se presenta en la ciudad de Nueva York la muestra de útiles sonoros de su propia creación. El maestro Joaquín Orellana, compositor de música académica, es digno representante del arte y la cultura de Guatemala. Con una extensa carrera como compositor, violinista, escritor y director. La lista de sus obras incluyen composiciones para orquesta sinfónica, música de cámara y electroacústica. Tuvo una mención en el 7º Concurso Internacional de Música en Francia por su obra Rupestre en el Futuro y por su invaluable legado al arte guatemalteco. El Congreso de la República de Guatemala en el 2018 le concedió el galardón de guatemalteco ilustre, el cual se concede a los ciudadanos destacados por sus logros y trayectoria, que son de ejemplo de superación y emprendimiento. La exhibición que se presenta a partir de hoy honra y exalta al gran compositor guatemalteco que ofrece un legado sonoro a todos los guatemaltecos y al mundo entero, con un estilo único en su género, marcado por su identidad y por su talento. Para nuestra nación, el maestro Joaquín Orellana es la pieza insuperable y fuerza creadora de paisajes resonantes. A través de sus útiles sonoros, ha logrado ensamblar musicalmente a un país a través de su talento.
El maestro ha sido pionero y creador de más de 200 figuras y armonías contemporáneas. Realmente agradezco todos los esfuerzos que America Society ha realizado para que hoy, a través de la virtualidad, sabemos que la pandemia afectó fuertemente todo nuestro continente, toda la humanidad, pero el arte, la música y la pasión que los guatemaltecos tenemos por nuestra cultura sigue latente, y es por eso que agradezco enormemente en nombre del gobierno de Guatemala y de este ministerio la oportunidad que nos dan de estar hoy acá reunidos exaltando la trayectoria de uno de nuestros guatemaltecos más ilustres. Sé que el maestro está acá presente. Maestro, le enviamos un fuerte abrazo. Siéntase orgulloso de lo que usted ha logrado, de lo que usted ha sembrado por años, y que pues su legado es enorme, y las siguientes generaciones seguramente recordarán todo lo que usted ha hecho y lo que seguirá haciendo. Así que larga vida para el maestro. Hago votos para que esta exhibición pues sea del agrado y que puedan degustarlo muchísimas personas, y que podamos pues sentirnos orgullosos de lo que representamos. Así que muchas gracias por la participación. Señor viceministro, muchas gracias por sus palabras. Han sido de un gran estímulo y denota que ha habido un consenso en el valor de mi obra. Un aplauso desde Guatemala para usted, maestro. Enhorabuena. Muchas gracias, señor ministro, por estar con nosotros y para estas palabras. Es un gran honor para nosotros organizar esta exhibición y siempre apoyar la parte cultural de Guatemala, que Guatemala tiene una cultura muy importante y muy fuerte para todas las Américas. Y maestro, muchas gracias otra vez para estar con nosotros. Es un honor. Lo malo es que no podemos estar en persona, si tenemos que hacerlo en el mundo virtual. Ahora es un gran placer para mí pasar la palabra a Amy Iglesias Luquen, directora y curadora, jefe de artes visuales de America Society y moderadora para el panel esta noche. Amy, las palabras. Susan, muchas gracias a todos. Es un honor recibirlos hoy para esta inauguración virtual de Joaquín Orellana, The Spine of Music, o La Vértebra de la Música, que abre al público mañana, miércoles 20 de enero. Quiero sumarme a los agradecimientos que ya estableció Susan y resaltar lo emocionante que es para nosotros, luego de este año tan difícil, poder finalmente celebrar al maestro Orellana, a su vida y a su obra. Resaltar que para ello fueron claves los sponsoreos que nombró Susan en su introducción, en particular el Ministerio de Cultura de Guatemala, y asimismo quiero agradecer a America Society, a todo el equipo que trabajó muy intensamente para que podamos hacer este proyecto, en especial a los curadores Sebastián Zubieta, que es director del Departamento de Música, y Diana Flato, la curadora asistente de America Society, y también a nuestra curadora asistente Natalia Viera. Por último, quisiera agradecer especialmente a Gabriela Rangel, mi predecesora como directora de Artes Visuales en America Society y actual directora artística en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, por haber programado esta fabulosa muestra junto con Sebastián y por acompañarnos esta noche para dejar su testimonio. La exhibición puede ser visitada a partir de mañana, de miércoles a viernes, de 12 a 6 p.m., con reserva previa para la seguridad sanitaria de todos. Para aquellos que no puedan visitarnos en persona, que estén en Guatemala o en cualquier otro lugar de las Américas, los invito a que visiten nuestro website, donde pueden ver un video documental mostrando la exhibición y su proceso de investigación y montaje, así como el libro que acompaña la muestra disponible para consulta en PDF. Finalmente, quiero resaltar e invitarlos que al final de este panel va a haber un video con la nueva composición del maestro Orellana, comisionada especialmente y titulada Efluvios y Puntos. Con esto quiero dar lugar a los tres panelistas. Vamos a hablar primero con Sebastián Zubieta, luego con Diana Fleiro. Gabriela Rangel va a cerrar las breves presentaciones de cada uno de los panelistas. Y finalmente vamos a tener el único y especial gusto de poder conversar con Joaquín Orellana, que va a recibir preguntas de los panelistas y asimismo preguntas del público que pueden enviar por el chat, y yo voy a estar moderando.
Les agradezco nuevamente que hayan venido aquí y abro el piso para que comience a comentar Sebastián. Muchas gracias, Aimé. Es un gusto estar abriendo esta exhibición finalmente. Como dijimos, la pandemia afectó a todo. Para todos aquellos que no lo saben, los instrumentos, los útiles sonoros, llegaron a Nueva York el 11 de marzo. Así que se imaginan lo que pasó después. Estuvieron guardados hasta noviembre, cuando pudimos finalmente instalar la muestra y pudimos, gracias a que la situación mejoró un poco, tenerla en vivo a partir de mañana. O sea que es una alegría tener esto finalmente que sea posible. Antes de empezar voy a hablar brevemente. Quisiera agradecerle a Gabriela por haber tenido esta idea hace muchos años. Como todos saben, estas cosas llevan mucho tiempo. Un día estábamos hablando y bueno, el nombre de Orellana apareció. ¿Cómo vamos a ponernos en contacto con él? Etcétera, etcétera. Y finalmente acá está. O sea que gracias, Gabriela, por haber pensado en eso. Gabriela partió a Buenos Aires, pero la muestra sigue. En ese sentido también quisiera agradecer, como esto está siendo grabado, quisiera agradecer a dos personas de mi lado que hicieron posible el contacto con el maestro, que a veces en estas épocas de tantas maneras de contactarse, no siempre es fácil estar en contacto inmediato con todo el mundo. Quisiera agradecer a mi gran amigo Omar Morales Abril, un musicólogo guatemalteco extraordinario, el más sabio musicólogo sobre la música barroca latinoamericana, en particular guatemalteca, quien me dio a su vez el contacto de Ethel Bartres, que fue la puerta que nos llevó a Julio Santos, que fue la posibilidad de llegar al maestro. O sea que muchas gracias a ellos también. Muy bien, brevemente, todos sabemos, los participantes de este panel, conocemos la historia de Joaquín Orellana, pero para aquellos que vean esto después, como se dijo, él es un violinista y compositor formado tradicionalmente como cualquier violinista de conservatorio. Estudió de joven el violín, tocaba muy bien, empezó a componer de joven en la década del 60. A partir de esas composiciones, en particular de una composición, un ballet muy exitoso que escribió en la década del 60, fue posible que fuera a Buenos Aires. Todos sabemos la historia del DITELA, el Instituto Torcuato Di Tella, que fue muy importante para el desarrollo de las artes en América Latina. Los presentes tal vez conocen la gran influencia que el DITELA tuvo en el mundo de las artes visuales, pero en la música también fue extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en aquella época previa al Internet, donde el contacto entre los músicos y el conocimiento sobre las cosas que estaban pasando en Europa, en el resto del mundo, era mucho más limitado que ahora, un grupo de compositores y compositoras, algunas, más bien compositores, se reunieron en Buenos Aires, tenían unas becas de 2 años de duración y en la cual trabajaban con algunos grandes músicos que venían de visita, pero sobre todo, creo yo, fue posible que conocieran la música que estaba pasando en ese mismo momento en el resto del mundo, una cosa que era bastante inaccesible para todos. Aún yo estudiando en la década de los 80 en Buenos Aires, acceso a las últimas cosas. Antes del Internet, los jóvenes no se acuerdan, pero antes del Internet era muy difícil saber qué es lo que estaba pasando. Entonces, esto fue, creo que desde el punto de vista del conocimiento de la producción artística, fue fundamental. Entonces, el joven Orellana se fue a Buenos Aires, estudió con Alberto Ginastera, era posiblemente el compositor latinoamericano más famoso de su época. Él era el director del Instituto del Centro de Música del DITELA. Tuvo su beca, transcurrió 2 años, fue un gran éxito y ahí él escribió o compuso, no escribió porque fue una obra electrónica que se llamó Meteora. Una obra maravillosa en la cual él procesa el sonido del piano. ¿Por qué les cuento esta obra? Además, compuso un cuarteto de cuerdas que vamos a tocar dentro de un par de semanas en un concierto virtual. Pero sobre todo en Meteora, esta idea de los instrumentos electrónicos en aquella época estaban en la infancia total. Imagínense que una computadora a fines de 60 ocupaba todo este cuarto. Bueno, este cuarto es chico, pero ocupaba un cuarto grande. Imagínense lo difícil que era trabajar con instrumentos que no fueran con instrumentos electrónicos. El DITELA en Buenos Aires tenía un gran estudio de música electrónica
En ese estudio, el joven Orellana compuso esta obra Meteora, que fue un gran éxito, una obra hermosa que toma los sonidos de un piano y transforma la resonancia en cosas mágicas, inspiradas por este paisaje de los monasterios griegos, estos arriba de unas piedras, en un lugar que se llama Meteora. Años después, un par de años después solamente, Orellana vuelve a Guatemala y la historia es, él está acá, puede negarlo si quiere, pero la historia es que al volver a Guatemala encontró que no era posible, que no había instrumentos electrónicos. En esa época, para que todos tengan una idea, estaba el estudio en Buenos Aires, había un estudio acá en Nueva York que compartían Princeton y Columbia, había uno o dos en Alemania, alguno en París, y eso es todo. Años después apareció uno en Brasil, pero para darse una idea de lo raro que era poder acceder a esa instrumentación. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Orellana? Podía haber, como él lo dijo, podía haber vuelto a escribir la música que escribía antes, volver a escribir para violín, volver a escribir para piano, podía verse y olvidarse de toda esta nueva potencialidad sonora y esta expresión que había encontrado, o podía inventar una manera de hacerlo. Y entonces creo que acá viene el momento clave y lo que genera estas hermosas útiles sonoros, que son tan hermosos como eufónicos. Decide crear esta serie de instrumentos que es una especie de respuesta low-tech a la tecnología más avanzada de la época, lo cual creo que fue una idea brillante cuando se le ocurrió. Entonces, ¿en qué se basaron estos instrumentos? Como todos sabemos, y vamos a ver en el video después y en la presentación que hay ahora con algunas fotos, se basan en la marimba. La marimba, por supuesto, los guatemaltecos lo saben, es el instrumento nacional, es el alma misma de Guatemala, creo yo. Y a partir de eso, a partir de la idea de la marimba, de los sonidos, la forma de tocar la marimba, surgen muchos de estos útiles sonoros. Y bien, voy a decir una cosa más, que es que creo que se me acaba de ocurrir realmente, que es la siguiente. La marimba tiene dos cosas. Una es, por supuesto, el sonido, la madera, las láminas de madera, los resonadores, las baquetas con las que se golpean. Pero tiene otra cosa muy importante, que es que no se tocan solo, se toca de a varios. Es un instrumento comunal. Si bien las marimbas son tan grandes que no se puede llegar al grave y al agudo al mismo tiempo, o sea que una marimba estándar la tocan dos personas, una de un lado y otra del otro. La marimba es un instrumento comunal y creo que Orellana es un compositor que creó, además de estos instrumentos, creó una comunidad alrededor de ellos y una comunidad sonora, una comunidad como yo creé humanofónica, bastardizando el título de dos de sus obras una vez que volvió a Guatemala. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Vamos a hacer algunas preguntas y más adelante, antes de pasar al video del cual habló Aimé, voy a decir una palabrita nomás. Muchas gracias. Vamos a entonces escuchar ahora a Diana Freiro, la co-curadora de la exhibición y curadora asistente de America Society, y además flamante candidata a doctorado por la Universidad de Pittsburgh. Gracias. Gracias a todos mis compañeros de American Society, Aimé, Sebastián, Natalia y Alessandra, y el equipo técnico, y también gracias al equipo de Oriana, especialmente a Julio, y gracias a todos que nos acompañaron. Es una lástima que no podamos estar juntos en la galería, pero estamos agradecidos de poder tener esta conversación virtual con el maestro en Guatemala y también con Gabriela Rangel en Buenos Aires. La exposición Joaquín Orellana, The Spine of Music, presenta los útiles sonoros de Joaquín Orellana en relación a obras de arte contemporáneas. Nuestro equipo curatorial viene de los departamentos de música y artes visuales, pero yo me enfocaré en las artes visuales. Decidimos poner los útiles en contexto museístico en la Galería de America Society en conversación con trabajo de otros artistas, porque son objetos interdisciplinarios, pero también porque Orellana tiene una larga historia con las artes visuales. Los útiles han sido exhibidos como esculturas musicales en Guatemala, Costa Rica y Grecia durante Documenta 14 y funcionan como objetos de arte además de como instrumentos musicales. Cuando Sebastián y yo fuimos al estudio de Orellana en Guatemala el año pasado, tuvimos el placer de aprender sobre la concepción y construcción de los útiles. Orellana nos dijo que empieza con los gestos. Por ejemplo,
El arco de la Inbeluna viene del arco del brazo. Y espero que el maestro pueda hablar sobre esto hoy. Por eso pienso en los útiles como similares a las pinturas, que se enlazan con las artistas visuales en su relación entre cuerpo y obra. Los útiles también tienen una fuerte relación con la identidad nacional de Guatemala. Algunos, como la Inbeluna, los sinusoides y las sonarimbas, están hechos de placas de hormigón, el mismo material de que está hecha la marimba, el instrumento nacional de Guatemala. Otros están hechos de aluminio, bambú o plástico. En la exposición se pueden ver 3 útiles que están hechos y diseñados siguiendo la misma forma redonda, pero con materiales distintos. El cirlón de aluminio, el circumar de hormigón y el ululante de bambú. En este caso, los 3 instrumentos tienen las mismas características y gestos, pero emiten sonidos distintos. Los nombres de los útiles están inspirados en su material y su forma. Por ejemplo, el circumar es circu de círculo y mar de marimba, pero el cirlón junta cir de círculo con lum de aluminio. Y mi útil favorito, la Inbeluna, combina luna con imba de marimba. La obra de Oriana es interdisciplinaria, empezando con el gesto corporal como raíz de los útiles. Oriana tiene una relación con otras disciplinas también. Sus composiciones incluyen instrucciones para los percusionistas similares a las de una coreografía y, notablemente, la nueva composición, Efluvios y Puntos, invita a la audiencia a participar con sus voces. Oriana es también escritor y hemos incluido su libro de cuentos, La muerte del general y otros relatos en la exposición. Él ilustró el libro en un estilo similar a sus diseños para los instrumentos y sus partituras, dentro de su propio lenguaje visual, lo cual también se ve reflejado en la exposición. Tengo aquí otro libro que se llama Cantos a la Marimba, una colección de poesía concreta y un tributo al instrumento en que se basan los útiles. Esta interconexión de la música, la literatura y las artes visuales está presente en la obra de los otros artistas en la exposición. Pueden verse pinturas, grabados, videos e instalaciones de Carlos Amorales, María Adela Díaz, Akira Ikezoe y Carlos Rodríguez Julia en conversación con los útiles sonoros. Estos artistas han trabajado con y cerca de Oriana. María Adela Díaz ha trabajado con Oriana durante muchos años en diversos proyectos y su video Caída Libre incluye su composición Humonofonia. Carlos Amorales produjo su obra Fantasia en homenaje y colaboración con el maestro y ha expuesto sus obras como Antitropicalia con los útiles en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica en 2015. Los grabados de Alberto Rodríguez Julia amplían las notaciones de las partituras de Oriana y fueron creados como parte de una campaña para ayudar a la presentación de Oriana en Documenta. Por fin, las pinturas de Akira Ikezoe fue inspirada cuando el artista estaba en Guatemala, de donde es su pareja, y en sus pinturas representan objetos inventados con una relación formal y funcional a los útiles de Oriana. Vamos a presentar entrevistas con cada uno de ellos en Instagram como parte de la serie In the Studio de America Society, para que ustedes puedan aprender más sobre sus obras y esta relación. Sin duda alguna, Oriana es parte de un linaje muy importante de artistas interdisciplinarios guatemaltecos e internacionales que celebramos en esta exposición por su larga práctica y compromiso con su arte y composiciones. Gracias. Muchísimas gracias, Dayana. Voy a presentar entonces a Gabriela Rangel, que fue directora de America Society del Departamento de Artes Visuales durante muchísimos años, que programó esta exhibición junto con Sebastián y que es actualmente la directora artística del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Muchísimas gracias por acompañarnos, Gabriela. Buenas noches, aquí es más temprano.
No, aquí son las 8 de la noche, que estoy dislocada. Yo estoy en Buenos Aires, ustedes están en Nueva York, este es el verano y ustedes están en el invierno. Y bueno, esto forma parte del mundo digital que nos permite esta conexión. Quería darles las gracias por la invitación. Realmente para mí es un honor conocer al maestro Orellana, nunca lo conocí y supe de su obra de una manera muy casual, como ocurren las cosas importantes. Yo era jurado de un premio en Guatemala y estaba con mi colega Idurre Alonso, que es curadora del Getty Research Institute. Éramos ambas parte de ese jurado y estábamos husmeando en una librería, creo que en el Teatro Nacional, y encontré un libro con unos instrumentos muy raros y a mí me encantó y yo le dije a Idurre, le pregunté, ¿tú conoces a este músico? Me dice, no lo conozco. Y entonces empezamos a husmear y a preguntar y nos contaron la leyenda y el trabajo del maestro, ¿no? Nunca lo conocí y un día se lo dije a Sebastián un poco dejando caer este proyecto que las ideas no son nada si no se realizan, así que esta es una idea que yo le agradezco mucho a la American Society, a Aimé, a Sebastián y a Diana, que la hayan realizado y que la hayan hecho posible porque pienso que este es un momento muy interdisciplinario y que es un momento interdisciplinario porque el mundo digital está empujando al mundo del arte y a nosotros a cambiar un poco el paradigma. Entonces, ¿qué era lo que me interesaba a mí del maestro Orellana? Se ha hablado mucho de la presencia del maestro en el Instituto de Itela, pero ¿qué era lo que hacía el de Itela interesante o cuál es ese momento histórico del cual ustedes hablan? Están hablando de los años 60, que es un momento muy antiintelectual en América Latina, donde en ese momento se estaba planteando el compromiso político y una serie de cuestiones que de alguna manera empujaron a una generación a llevar los límites del mundo del arte a un lugar donde esos límites se despedazaron. Es decir, se derrumbaron las convenciones del mundo del arte y fue precisamente en el de Itela uno de esos lugares donde las convenciones del mundo del arte quedaron despedazadas. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió a través de dos vectores. Uno, la introducción de la variable del pop art norteamericano, que Romero Brest, el director del Ditela, el famoso director del Ditela, identificó como una especie de suspensión del juicio crítico, dice Romero Brest, que ocurrió, y por otro lado, la introducción del happening. Y la réplica de esta generación de jóvenes argentinos que ven el happening como un problema que ellos quieren también procesar a través de la presencia masiva de los medios de comunicación. El maestro Orellana estuvo en el Ditela en ese momento histórico, que además en 1966 hubo una dictadura militar, la de Onganía, y en ese momento hay una generación, estos jóvenes artistas que están coexistiendo con los sociólogos, porque el Instituto de Itela también tenía un componente, tenía una división de investigaciones sociológicas, además de música. Todo esto está coexistiendo en este contexto tan complejo, ¿no? Por otro lado, creo que las distinciones disciplinarias entre música y artes visuales en ese momento empiezan como a contaminarse, ¿no? No sé cómo sería la relación entre el Instituto de Artes Visuales del Ditela y el Instituto Musical. Eso me lo podrán decir los historiadores del Ditela, pero me da la impresión de que en ese momento donde están coexistiendo todos estos elementos y estos nuevos órdenes que tienen que ver con una sincronía con el arte experimental que se está produciendo en Londres, en París, en Nueva York, en la Ciudad de México. Es decir, hay un dislocamiento de la relación centro-periferia. En ese momento, la periferia no está en el lugar donde dicen que está y el centro tampoco. Es decir, hay muchos centros y muchas periferias, es un momento de dislocación. Entonces, uno de los lugares donde se está produciendo ese arte experimental es precisamente en Argentina en ese momento, y el Ditela es una de las plataformas.
Me gustaría oír lo que tiene que decir el maestro con relación a su estancia allí, porque hay una cosa que mencionó Sebastián que me parece muy interesante, que es la configuración de la marimba como un instrumento colectivo. Y una de las críticas que hace Mazzotta al pop art, precisamente Oscar Mazzotta es un crítico fascinante, que mucha gente cree que es un chanta, pero es una de las mentes más lúcidas que ha producido probablemente América Latina como crítico. Empezó como un estudiante existencialista y terminó siendo un psicoanalista en Barcelona, que reinventó la teoría lacaniana. Mazzotta dice una cosa muy inteligente. En ese momento él está en el Ditela dando conferencias y también está teorizando el happening, el anti-happening, y está haciendo algo muy radical, que también lo hace el maestro con la marimba, que es que él está usando la idea de repetición y serialidad en su trabajo, en el trabajo del happening, en el trabajo que él hace como, no solamente como teórico, sino como practicante de happening. Pero él dice una cosa muy interesante que se aplica a la marimba. Él dice que el pop produce un sujeto masivo donde se borra el individuo. Es decir, la marimba es un instrumento colectivo. A mí me parece muy interesante esta contaminación de teoría con práctica experimental en ese momento de gran destello experimental del Ditela. Por otro lado, hay una cosa que no podemos olvidar, que en ese momento en Buenos Aires están viniendo Lucy Lippard, que habla de la desmaterialización del arte. Más adelante, Mazzotta también está hablando de la desmaterialización del arte. Llega Jean-Jacques Lebel, llega también Alan Kaprow, el mismo artista que inventa el happening, y muchas otras figuras internacionales. Es decir, es un momento de gran ebullición, pero es un momento donde yo creo que una persona con un talento tan poroso como el de el maestro, que hace una cosa muy bella, que lleva a... Yo creo que la música... Primero quería decir que la música para mí es una suerte de impaciencia del tiempo. La música es un arte temporal, pero es la impaciencia del tiempo, porque la música rompe con los ciclos del tiempo. Y en este sentido creo que podemos recordar aquello que decía San Agustín en sus confesiones, que decía que él sabía lo que era el tiempo cuando estaba solo, pero cuando se lo preguntaban no sabía definir el tiempo ni articularlo. Es un poco así, ¿no? ¿Cómo medimos nosotros el tiempo? La música es uno de esos artes o medios expresivos que toma el pulso del tiempo, pero también rompe con el tiempo. O sea, produce una impaciencia, una ruptura. Y el maestro lo hace con sus útiles sonoros. Los útiles sonoros son una especie de pedagogía del juego, de lo que es el instrumento. El no llamar los instrumentos y además inventar nombres para ellos como cirlum, circumar, ululante, sonarimba, ondaim. A mí me parece que es una de las cosas más transgresoras que yo he visto en estos esquemas interdisciplinarios de trabajo. Creo que los músicos se toman demasiado en serio y creo que el maestro se ha tomado de una manera muy lúdica y muy transgresora la música. Y yo le agradezco mucho que nos haya regalado estos instrumentos. Y bueno, me gustaría hacerle unas preguntas si me dejan, si hay espacio, no me voy a imponer, pero me gustaría hacerle preguntas que tienen que ver con este momento tan interesante de coexistencia de cuestiones que de alguna manera modelaron nuestra manera de ver el arte y que aún siguen siendo relevantes para nosotros los que estudiamos el arte contemporáneo, los que queremos entenderlo y los que queremos cruzar el umbral del cambio de Zeitgeist al mundo digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Invitamos entonces al maestro Orellana. A ver, Julio, ruego que ayude al maestro. Ahí está, ahí ya puede hablar. No sé si quiere la pregunta de Gabriela, como para empezar. El maestro quiere saber cuál es la pregunta directa, cuál es concretamente la pregunta, porque como se dijo mucho, no le quedó muy claro. Yo le quería preguntar al maestro si él tuvo algún tipo de relación con las personas del Departamento de Artes Visuales del Ditela,
si él vio, porque él llegó en el año 67, las experiencias 67, si conoció a Mazzotta y a Roberto Jacobi y a Costa, Eduardo Costa, o alguien del arte de los medios, si tuvo la oportunidad de tener algún tipo de intercambio con esta gente. Me toca. Sí, ¿entendió? No. Si usted conoció a los artistas de artes visuales como y otros personajes de ese tiempo en el Ditela, como Mazzotta y otras personas, que había vínculo de las artes visuales con la música. Sí, por ejemplo, en el Ditela había un departamento de proyección audiovisual. Entonces, hubo artistas muy importantes que incluso proyectaron un arte móvil, como un mendocino que hizo cosas muy impresionantes. Ahora, a mí me tocó observar cosas como, por ejemplo, una señora Menuhin que hizo cosas muy interesantes desde el punto de vista visual. Ahora, lo que a mí digamos, constituyó para mí un estímulo fue toda la influencia de artistas contemporáneos, aunque la verdad es que todavía no se trabajaba mucho un tipo de instrumental que incorporara la música a cierta forma del movimiento al tocar, lo cual en mi caso solo fue una resultante, porque en el caso del Ditela, en cuanto a las nuevas prácticas instrumentales, pues había cierta acción de gesto, pero no al extremo en que, por ejemplo, la sonarimba se interpreta con un movimiento de arriba, de atrás hacia adelante, en que comienza a haber una especie de coreografía, entre comillas, entre el gesto y la resultante sonora. En el caso, por ejemplo, de la Imba Luna, pues la necesidad de desplazar la baqueta rodante dentro de esa curva determina ya por sí un gesto. Entonces, creo que el Ditela me dio en ese aspecto ciertos estímulos, no sé si estaban introduciéndose en el subconsciente, que más tarde en Guatemala, también un poco ante la imposibilidad de tener una tecnología paralela a la tecnología que había en Buenos Aires a nivel electroacústico, tal vez subconscientemente hicieron que yo derivara hacia útiles sonoros, en que, por ejemplo, un útil sonoro que repitiera muchas veces el sonido estaría un poco como imitando los sonidos repetitivos que, por ejemplo, usó Tomita en una versión de Dabney y Chloe, que eran los secuenciadores. Esa es una de las posibilidades de origen de por qué comencé a hacer útiles sonoros, pero eso no fue todo. El asunto también se deriva de que yo tuve una crisis después de haber manejado en el Ditela la vanguardia europea de ese tiempo. Me causó una crisis al regresar a Guatemala, porque el profesor Krefeld, cuando hice Meteora, él me dijo, bueno, Orellana, el medio finalmente no lo absorbió y usted sí logró seguir siendo usted. Su problema va a ser Guatemala, me dijo Francisco Krefeld, y en realidad eso fue. Entonces, ante la crisis de volver a ser un compositor nacionalista en Guatemala o seguir siendo abarcando una vanguardia europea, comencé a oír las voces
y sentir un significado de las voces de los fonemas indígenas, los fonemas de lenguas indígenas y su influencia en el medio sonoro ámbito como algo que yo titulé sonoro social. Ahí comienzan las humanofonías y ahí se rompe la crisis y comienzo a escuchar la marimba en otros ámbitos y empezar a intuir cómo la marimba podía proyectarse más allá de ella, todo a nivel intuitivo, todo lo que se dice ahora de la Inbaluna, incluso Michel Dermol diciendo que hay impreso un surrealismo. Cosa que, digamos, criterios que se van dando hasta ahora a través de una serie de observaciones y de las nuevas generaciones que ya nacieron con un espíritu más amplio. Porque en el principio, en Guatemala, a mi regreso del DITEL en 1968, yo fui cruelmente criticado. Pero eso no me hizo mella, yo proseguí. No sé qué otro aspecto de pregunta podrá haber acerca de este tema. Sebastián mencionó a los lugares donde se estaba haciendo música electroacústica y música electrónica, pero no mencionó al taller de música electroacústica que hubo en Caracas en esa época, que fundó Inocente Palacio y donde estuvo José Vicente Azuar, el músico chileno. Yo no sé si usted tuvo algún tipo de comunicación con una red de músicos electroacústicos que había en América Latina y que era muy activa. Era como una logia masónica de los músicos electroacústicos. Bueno, pues posteriormente a esta crisis en que surgió Humanofonía y después de Meteora, tuve comunicación con un eminente uruguayo crítico y compositor, un uruguayo armenio que fue hace poco que falleció, Coriún Ajaronian. Coriún Ajaronian, un uruguayo armenio, y su esposa, una griega nacida en la Argentina, que se llamaba, también ya falleció, se llamaba Graciela Paraskevaidis. Ellos, sobre todo Coriún, intuyeron que lo que yo hacía era como un germen de algo que iba a tener un más allá productivo y que se iba a proyectar, no se sabía hasta dónde, y ellos, Humanofonía e Imposible a la X, que es una obra también electroacústica, lo empezaron a proyectar y a difundir por Europa. O sea que ese encuentro con Coriún Ajaronian fue en el destino de estas cosas que yo las lanzaba por corrientes intuitivas, fueron en Coriún Ajaronian y Graciela Paraskevaidis un vehículo que comenzó a proyectarme. Cuando en 1975 me invita Coriún Ajaronian a uno de los cursos de música contemporánea de Latinoamérica que él organizaba, yo llevé Humanofonía y también algunas grabaciones muy artesanales de una cantata dialéctica que hice en Guatemala. Entonces, Coriún Ajaronian comienza a ser el impulsor y desde el punto de vista de la descripción a través de ciertas propuestas estéticas que lancé y que significaban una descripción en sonidos de la circunstancia social de Guatemala, su realidad social y también su circunstancia sociopolítica, al punto que se me dijo que era un compositor político, pero eso no es cierto, ¿verdad? Mis obras no eran una pancarta ni un cartel de protesta, eran hechos estéticos. Entonces, cuando
cuando aflora a ramajes de una marimba imaginaria o a Imposible a la X, ya las obras se comienzan a estar netamente situadas dentro de una corriente ideológica y comienza a haber un consenso, más que todo internacional que nacional, porque yo en mi medio provinciano fui netamente, o diría cruelmente, criticado. Entonces, yo creo que entre el impulso del Ditela, la crisis entre música nacional y la antigua música nacional, así fuera muy estilizada, y el medio sonoro social, fueron conformando todo esto, y a la fecha actual haciendo un gran bache de años, resultó a Sinfonía desde el Tercer Mundo en el 2017 en Grecia, y que precisamente ese festival no es una fiestecita del arte, es un festival muy político que nace después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sus organizadores indagan acerca de qué obras musicales presenten o estén presentes alguna situación de algunas masacres o dictaduras. Entonces, cuando ellos se indagan por medio de un hombre que influyó mucho, de apellido Bencham, él los lleva a los principales del Festival Documenta a mi estudio en el Teatro Nacional, con un interés ya exactamente derivado de noticias de cómo lo que yo produje en música era precisamente una postura en cuanto a la situación política, sin ser un músico político. De esa manera es que ellos deciden que Sinfonía desde el Tercer Mundo se estrene durante el quinto festival, el 14º Festival de Documenta en Atenas, Grecia. Yo creo que mi lucha, que ha sido cruenta, se comienza a ver sus resultados precisamente en Atenas. Antes, con la cantata La tumba del gran lengua de Miguel Ángel, en homenaje a Miguel Ángel Asturias, se estrena en Cádiz en el 2001. Toda esta secuencia de acciones y que generan un gran consenso se está viendo ahora con esta actividad de la American Society como un gran logro, y que en cierto modo se me comienza a hacer justicia, porque una de mis obras es una ópera teatro que se llama En los Cerros de Ilón, inspirada en Cerros de Ilón en Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Fue prohibida por el ejército de Guatemala en 1992. Entonces, una señora chilena que me entrevista me dice: usted es un guerrero. Bueno, podría ser. Y entonces, al salir de mi estudio en el Teatro Nacional, se acercan dos figuras masculinas con un rostro horrible, digamos, y le dicen a ella: se está portando bien este hombre. Y esta señora chilena comienza a temblar, y bajamos por el Teatro Nacional. Le digo: no tenga pena, no, todavía no me están capturando. Ese es, bueno, siempre salgo con algo de sentido del humor,
pero eso creo que no sé si me sale el tema, ¿verdad? Pero traté de contestar su pregunta lo mejor que pude. Julio, Sí. muchísimas gracias. Julio, perdón, Orellana. Quería recordarle, hago una breve pausa para recordarle a toda la audiencia que pueden postear cualquier pregunta en el chat y nosotros vamos a estar recopilándolas y voy a poder leerlas. Pero maestro, yo quería preguntarle sobre su trabajo interdisciplinario, que más allá de este reconocimiento que las artes visuales desde un punto de vista institucional hacen de usted, usted ha colaborado con artistas a lo largo de los años, por ejemplo con María Adela Díaz, a quien tenemos en la exhibición. Y no solo con las artes visuales, sino que, y le paso la palabra a Diana, que quería preguntarle sobre su escritura. Diana. Sí, gracias. Solo quería preguntar cuándo empezó a escribir poemas y cuentos y también cuando empezó a hacer las ilustraciones también. ¿Cuándo empezó a hacer las ilustraciones? ¿Las qué? Ilustraciones. ¿Ilustraciones de qué? Las ilustraciones de las grafías. Ah, sí. Bueno, cuando el señor Guido d'Arezzo creó el sistema que hasta la fecha es universal, mucho antes pues la música no se escribía, solo eran manifestaciones espontáneas que más o menos empezaron a ponerse de acuerdo con ciertos lineamientos sonoros. Y después surge pues el canto gregoriano, pero el canto gregoriano todavía no es exacto en la fijación, sino que habían partes que eran improvisadas o si no, de acuerdo, sonando unos con otros, hagamos esto, nos ponemos de acuerdo con otra forma de sonoridad vocal. Pero cuando Guido d'Arezzo establece ya un sistema completo, entendemos que cuando se puede graficar un sistema que grafica los sonidos, es porque la música en ese momento es cuadrada, el ritmo es métrico y los intervalos son, armónicamente hablando, también métricos y obedecen a un centro tonal. Ahora, cuando un compositor determinado se sale de esa cuadratura, el sistema de fijación de Guido d'Arezzo ya no funciona. Entonces cada quien elabora sus propios diseños sonoros y habrá que decirle a los intérpretes, este tipo de diseño se refiere a tal y tal sonoridad. Dentro de ese campo, yo me doy cuenta de inmediato que lo que yo trato de graficar y de proyectar en el espacio sonoro no es suficiente ni se presta el sistema tradicional de Guido d'Arezzo. Entonces comienzo a hacer mis propias grafías. No sé si por impulso del gesto al graficar, porque cuando se grafica y se piensa en un sonido al mismo tiempo, resulta que un signo es un gesto. Y ese signo como gesto significa un valor plástico. Entonces mis grafías comienzan a tener un valor plástico. Aparte que hay un glosario de cada útil sonoro o de cada procedimiento coral vocal, hay un glosario donde hay un dibujo que significa cada instrumento y aparte qué significa un determinado dibujo o signo para un procedimiento vocal. En ese momento se van reuniendo todas esas cosas hasta que por esos signos comienzan a entrar en un campo de las artes visuales. Y
el famoso Carlos A. Morales, mexicano, escultor muy famoso de las artes plásticas, él llega a mi taller, observa mis útiles sonoros, observa mis grafías y me dice, en un principio pensé que eran garabatos, pero me di cuenta que se repetían, entonces supe que se trataba de un lenguaje. De aquí para ese entonces mis grafías comienzan a tener un valor autónomo como resultado metido inevitablemente dentro de las artes visuales. Las colaboraciones con otros artistas, como María Adela Díaz. Bueno, ahora mi colaboración o el encuentro afortunado y tal vez no afortunado, sino que fue convergiendo una cosa con la otra. Por ejemplo, mi participación con las obras de María Adela Díaz, pues nos conocimos hace tiempo. Ella muy joven, de 22 años, yo ya por allá de mayor de los 60, pues ella entró a mi estudio y empezó a interesarse en todo lo que vio de lo que ya existía en ese tiempo. Posteriormente, María Adela Díaz se lanza a otro tipo de arte dentro de lo conceptual y otras cosas y recurre a lo que ella había visto muchos años antes. Entonces, ahora que ella tiene un proyecto para un festival en Londres, presenta una obra que tiene el título de Nostalgia. Esa nostalgia se refiere a alguna época feliz del pasado en que hubo una circunstancia de una ecología de gran naturaleza pura, llena de pureza. Entonces, para significar esa nostalgia, ella emplea en algunas formas de esculturas los palos de lluvia de los brasileños, el pau de chuva de los brasileños, que tiene un sonido como de una lluvia fina. Entonces ella emplea esos palos de lluvia. Pero como en todo el haber sonoro que data de hace tanto tiempo, en el caso mío, hay instrumentos útiles sonoros, por ejemplo, el que se llama burbusha, que es una serie de cañas en sonidos aleatoriamente combinados y que tienen una especie de figura de arco y un collar de perlas pasa sobre ese arco de cañas. Y ese útil sonoro se llama burbusha, que en quiché, en lengua quiché, significa agua que brota. Y por esas cosas de las onomatopeyas, la palabra burbusha se parece a la palabra burbuja. Entonces todo esto de mi producción tenía mucha significación de parecido con la idea de María Adela de la vocación de un estado ecológico ideal. De tal manera, entonces, es que por situación natural, yo colaboro con María Adela en su obra Nostalgia, en un evento que habrá de ser en Londres y que iba a ser mucho antes y que desde luego por la situación de COVID pues se ha ido posponiendo. Y habrá de suceder, no sé si a directo, en vivo, o seguirá de ser en línea. Pero la razón fundamental es que hemos coincidido con María Adela Díaz en ese aspecto de lo que significa su obra Nostalgia de algún lugar del pasado idealmente ecológico.
Muchísimas gracias, Julio. Tenemos una pregunta del público de Ingrid, que bueno, agradece el evento, gracias a ti, Ingrid, por haber venido, y que quisiera saber qué significa para usted Efluvios y Puntos, la nueva composición, qué pensó, en qué está basada, y si existen planes de presentarla en Nueva York en vivo. Ojalá pudiéramos, no sabemos, dudamos. Y si va a llevarla a Guatemala. Sí, el término efluvios se deriva de los útiles sonoros que suenan y presentan una atmósfera sonora. Es el caso de los tubarca. El título tu se refiere a un tubo de aluminio y arca se refiere a un arco como el de los violines o los violonchelos, solo que es un arco primitivo, con una curva bien pronunciada de arco, como la que se mira en los angelitos del Renacimiento que están tocando sus violincitos. Entonces, la intención es que el aluminio salga del mero hecho percutivo de golpearlo, como si fuera una campanita, sino que un sonido largo, con un arco artesanal, que es con lo que mejor funciona, suena y al soltar el arco da una extensión tan grande del sonido que después de frotarlo uno puede irse a almorzar y cuando regresa todavía está sonando. Entonces, bueno, este es un chiste, ¿eh? Entonces, yo los he combinado muchas veces en un acorde, por ahí un acorde compuesto, pero más que todo los he combinado en cuartos de tono, lo cual da una atmósfera muy especial, porque un acorde es un timbre en última instancia, de manera que cuando se frotan primero los levemente tonales y luego se superponen los de un tejido microtonal, eso da una atmósfera muy especial, una atmósfera sonora muy especial. Aparte, los instrumentos que son percutivos y que por lo mismo son puntuales, de ahí se deriva puntos, y de los aluminios y de las texturas flotantes, los efluvios. De ahí el título, Efluvios y Puntos. Si se piensa traer a Guatemala. Si se piensa estrenar en Guatemala. ¿Cómo? Si se piensa estrenar en Guatemala, Fluvios y Puntos, es la otra pregunta. Pues no sé si se pensaba estrenar en Guatemala o todavía se piensa estrenar en Guatemala. Pues la intención era que la obra se hiciera en mayo del año pasado, ¿verdad? Pero la insidiosa pandemia pues nos tiene a todos condenados a la cuarentena o a los sistemas en línea. De cualquier manera, pues yo estoy muy agradecido con todas las personas que conforman American Society, muy especialmente a Sebastián, a la muchacha Diana. ¿Cómo se llama? Diana Flato, y pues tengo la esperanza de que algún día se pueda hacer en vivo. Lo que yo le planteé siempre a Sebastián fue que con cuatro percusionistas y una obra compleja era necesario que los 4 percusionistas tuvieran que aprenderse la obra de memoria y que los percusionistas pudieran usar su voz para completar toda la textura. Y
y la participación del público, pues creo que todo le dio una especie de imagen como de un performance, ¿verdad? Cosa que no fue mi intención directa, porque yo no soy performancista. Pero en fin, estoy muy agradecido con todos ustedes, le han dado realce a mi obra, lo cual me llena de satisfacción y espero que sigamos en el futuro proyectando nuevas cosas. Listo. Muchísimas gracias al maestro y a Sebastián. Sí, una pregunta nomás, ya podemos hablar un poco del video también, pero quería hacer una pregunta. Hablamos del detail, hablamos de todo eso. ¿Qué viene? Mi pregunta es, ¿en qué están trabajando? ¿Qué nuevas obras hay? ¿Qué nuevos útiles hay? ¿Cuáles son los planes para el futuro cercano una vez que esta pandemia pase? O bueno, ¿cuáles son los planes? Bueno, siempre hay un futuro imaginario, ¿verdad? Aunque sea incierto. Pero en realidad, en cuanto a los útiles sonoros, los de regaderas, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles? Los resolam. El resolam. Donde la voz humana pues trata de transformarse un poco. Tengo la idea de hacer una multifonalia a través de enrollar más los tubos que se comunican entre un resolam y otro y hacer una especie de torre sonora, ¿verdad? Sí, con los resonams a través de un resolam y otro, pero a través de la transformación de los tubos enrollados. Eso por una parte. Por otra, en cuanto a una obra que está centrada en Xibalbá y según pues en lo que sabemos de los mayas, pues legendario o que pues Xibalbá era un lugar de inframundo. Entonces pienso hacer una serie de útiles sonoros que de alguna forma proyecten la imagen de ese inframundo. Entonces, el posible título sería Inframundo, Descenso y Ascensión, lo cual le daría una categoría visionaria del inframundo y su capa posterior, digamos, lo más flotante, digamos, etéreo. Los dos contrastes entre la enorme cueva y lo muy etéreo. Eso sería inframundo, descenso y ascensión, lo cual implica desde luego crear otros útiles sonores y tal vez desde luego los coros, la participación humana es inevitable en inframundo, descenso y ascensión, ¿verdad? Qué bueno. Queremos verlas todas. ¿Ah? Perdón, sinfomínima. Ah, sí. Ahora hay una obra que estoy ya terminando de orquestarla, que se llama Guatemalada Guarimbiante. Resulta que hay un ritmo, un estilo de música guatemalteca que se llama guarimba. Y esto fue creado por un pianista y marimbista guatemalteco de principios del 900 que se llamaba Bosbelí Aguilar. En ese entonces a Guatemala no hacía mucho que había llegado el piano y con el piano llegó el foxtrot norteamericano. Entonces nuestros músicos se apasionaron con el foxtrot, que tiene un ritmo binario. Pero vino Bosbelí Aguilar y hizo un foxtrot ternario, que resultó una especie como de sincretismo. Y allí nació la guarimba. Entonces,
vinieron otros marimbistas, le agregaron ciertas características hasta que se fue conformando la guarimba, que también le llamaban 6x8 porque estaba ternaria en 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Tanto que muchas personas decían, pero ¿por qué 6x8 si eso es 48? ¿Qué tiene que ver? Causaba una confusión. Entonces yo ahora decidí hacer una concesión a esa característica que por efecto de la música foránea pues se fue relegando y relegando y todavía se interpreta en algunos lugares recónditos de las poblaciones del interior de la República. Entonces, lo que hice fue una concesión por un lado, por otro una estilización y tratando de, a través de las variantes más estilísticas, tratar de que siga existiendo el embrión de las características de la guarimba, lo cual es un poco complicado porque estilizar mucho es desaparecerlo y ponerlo muy evidente es eso, ponerlo muy en evidencia. Entonces, es un trabajo complicado que creo que lo estoy poniendo lo mejor que pueda dentro de ese predicado. Y la obra ya está completa en 2, 3, 4, 5 pentagramas. Bueno, tú eres compositor y sabes lo que es eso, ¿verdad? Entonces, estoy ya en el trabajo de la orquestación. Qué maravilla. Una maravilla pensar que, bueno, que siguen creando nuevas cosas y nuevos útiles. Eso me parece hermoso. El resolamer Kencho me parece muy lindo con el tubo largo. Bueno, creo que ahora vamos a pasar entonces al video. Entonces, voy a decir 2 palabras sobre el video que vamos a ver. Esto es un estreno. La vamos a compartir ahora adentro de esta reunión. Más adelante vamos a ponerlo en las redes. Esto el maestro no lo vio, nadie lo vio. Entonces les cuento a todos. La idea de Fluidos y Puntos, como Joaquín nos contó, es que son 4 percusionistas. Cuando Diana y yo fuimos a Guatemala en febrero, hace ya un año, fuimos mirando página por página, acá está la partitura, y yo anoté, hay videos, y yo anoté lo que había que hacer, digamos, porque la anotación, como bien dice el maestro, es una anotación especial, es una anotación muy clara, pero hay que aprenderla. Entonces lo anoté hicimos una serie de videos que Diana filmó, muchos están dentro del video de la exhibición que ya está publicado, pero la idea era, por supuesto, que yo le iba a enseñar a 4 percusionistas qué significaba cada uno de estos garabatos, como dice el maestro. Naturalmente, cuando llegó este momento, no me voy a pasar 8 horas en un cuarto con 4 percusionistas para enseñarle estos garabatos. Entonces, la solución que encontramos, por supuesto no los vamos a tener en la galería, porque en la galería tenemos muy estrictas normas de salud. Entonces, pero yo tampoco podía juntarme con una serie de percusionistas para enseñarles cómo hacerlo, de manera que lo hice todo yo. Así que pido disculpas. El video lo filmó Adele Fournet, es una artista de video basada acá en Nueva York. Filmamos durante un día con solamente 2 personas, o sea, ella y yo, pero de lejos, las cámaras corriendo de lejos. Yo hice todas las partes y ella juntó según la partitura. Esto, digamos que es el estreno pandémico de este cuarteto de una sola persona. La participación del público, para eso lo que hicimos es varias empleados de American Society, hicimos dentro de la lista de correo interno de la organización, le pedí a quien quisiera participar que me mandara los gritos y los murmullos que la partitura indica. Los que respondieron están incorporados adentro de la partitura. Esto fue filmado entonces hace 2 semanas, ya dentro de la exhibición instalada, y va a estar, para aquellos que estén en Nueva York y puedan ver la muestra en vivo, va a estar proyectada en tres proyectores a intervalos regulares durante la exhibición.
Eso es todo lo que quería decir. No voy a hacer todo. Y la obra, además, la vamos a publicar, que es lo que vamos a ver ahora, una versión de un solo canal, o sea, con las 3 pantallas en un solo video, es lo que vamos a mover ahora. Eso va a estar publicado online en unos días. No va a haber esta explicación, pero como estamos todos acá, quería contarles. Entonces, si la tecnología me ayuda y puedo compartir las cosas que tengo que compartir y mutear a todo lo que tengo que mutear y a mí mismo, vamos a escuchar entonces el estreno virtual de Efluvios y Puntos. Entonces, primero me apago a mí. Mientras haces eso, Sebastián, aprovecho para cerrar el panel, así la gente puede quedarse viendo la obra. Agradecerle tanto a ti como a Diana como a Gabriela por las presentaciones tan maravillosas y sobre todo un agradecimiento muy especial al maestro Orellana por su obra, por compartirla con nosotros y por toda su colaboración para hacer este proyecto realidad. Con mucho entusiasmo pasamos entonces a la obra y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Y una cosa más. Gracias, Julio. Gracias, Julio Santos. Gracias. La verdad que no hay más que decir. Julio, si podés asomarte, ahí está. Ese Julio Santos es un maravilloso director coral guatemalteco. Además, es la mano derecha, colaborador de hace años, amigo entrañable del maestro, que fue nuestro contacto, la persona que responde a los WhatsApp, que estuvo encargado de necesito esto, y él enseguida contesta. Muchísimas gracias, Julio. Espero realmente que podamos vernos en persona pronto. Claro, a la orden, para servirte. Fue un gusto conocernos. Un gustazo. Gracias, lo que tenemos ahora es esto. Muchas gracias a todos. Okay. Gracias. Ok, vamos a apretar los botones.
All right, ahí está. Felicidades, maestro. Algún día en vivo, pero mientras tanto. Muy bien. Muy bien. Bravo, Sebastián. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias, un gusto. Okay. El hombre orquesta. Varios. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias por mirar. Gracias, amigos. Okay. Gracias a todos y los esperamos en la exhibición, a todos los que puedan venir, y los esperamos en el resto de los programas públicos que vamos a estar anunciando en nuestra web y en nuestro Instagram. Y gracias nuevamente, maestro Orellana y Julio. Gracias. Gracias, Yamé. Gracias, Sebastián. Gracias, Diana. Gracias. Gracias a todos. Gusto verlos. Gracias.